Detrás de un adulto dependiente que busca a alguien que le cuide, salve y se responsabilice de su vida, que es hiperpresente, exigente y altamente complaciente con todos, existe un niño que en algún momento se sintió abandonado, solo, desprotegido y poco querido, y se aferra a cualquier cosa para no sentir ese vacío que le genera su propia compañía. Te voy a contar la historia de Perséfone y lo vas a entender muy bien. Desde pequeña, Perséfone había aprendido a convivir con una ausencia que, aunque invisible a los ojos de los demás, pesaba como una sombra constante sobre su alma. La herida de abandono no siempre deja cicatrices visibles, se teje lentamente entre las horas de espera y las noches silenciosas, llenando cada espacio con la duda de si alguna vez se es suficiente para ser amado. Para Perséfone ese vacío era como un eco interminable. En los momentos en que necesitaba apoyo, consuelo o simplemente la certeza de que alguien estaría ahí, siempre se encontraba sola, como si el mundo entero hubiese olvidado su existencia. Esa soledad no era algo que se pudiera definir fácilmente, era más bien una sensación de estar atrapada en un lugar donde nadie podía alcanzarla, donde las palabras de cariño se sentían que no le correspondían, lejanas, casi irreales, y donde cada despedida, por breve que fuera, parecía una partida definitiva. La herida de abandono se manifestaba en su vida de maneras sutiles pero devastadoras. En cada relación que intentaba construir, Perséfone se encontraba esperando el momento en que todo colapsaría, porque en el fondo había aprendido a no confiar en la permanencia. Su corazón, marcado por el silencio de quienes debieron haber estado, había desarrollado una coraza impenetrable, un muro que la protegía de ser herida de nuevo, pero que también la mantenía apartada de cualquier posibilidad de amor verdadero. Y así, con cada día que pasaba, Perséfone lidiaba con ese vacío como si estuviera perpetuamente suspendida en el borde de una caída que nunca terminaba de suceder. Sabía que su mayor temor no era estar sola, sino el volver a sentir esa soledad inesperada, esa sensación de ser dejada atrás sin explicación, sin adiós. Perséfone siempre sintió que algo faltaba en su vida, como si hubiese nacido con una pieza esencial perdida, una carencia que la seguía como una sombra desde que tenía memoria. Su infancia había transcurrido en un hogar donde el amor era silencioso, donde los abrazos eran escasos y las palabras amables. No habían discusiones, el ambiente siempre era tranquilo y educado. Aunque había tenido una casa, comida y una madre, Ágata, su vida carecía de lo más fundamental: una conexión emocional real. Desde pequeña, Perséfone observaba a las otras familias con una mezcla de envidia y desconcierto. Veía cómo los padres abrazaban a sus hijos, cómo las madres se inclinaban a escuchar sus pequeñas historias con una sonrisa tierna, mientras que en su casa el silencio lo llenaba todo. Ahora, en su vida adulta, envidiaba de una manera sana lo bien que se llevaban sus amigas con sus madres, las familias tan unidas que tenían. Su madre, Ágata, estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, atrapada en su trabajo de oficina y en sus propios demonios. Ágata no era cruel, pero tampoco era cálida. Era distante, reservada, siempre perdida en sus propios pensamientos, como si la maternidad hubiese sido una responsabilidad que aceptó sin entusiasmo. Perséfone no recordaba una sola vez en la que su madre la hubiese abrazado por voluntad propia, ni siquiera cuando las lágrimas de la niña manchaban sus mejillas durante noches de pesadillas, o cuando llegaba corriendo a mostrarle un dibujo o una buena calificación. Y su padre, bueno, él simplemente le fue infiel a su madre durante unos meses cuando Perséfone tenía 5 años y una tarde se fue de casa, dejando una nota que Ágata nunca mostró. Una tarde como cualquier otra, él tomó su maleta y se fue sin mirar atrás. No hubo despedidas ni explicaciones. Solo se desvaneció, como si nunca hubiese existido. Y Perséfone, demasiado joven para entender lo que significaba el abandono, solo supo que algo había cambiado para siempre, aunque nadie se lo explicara, dejando tras de sí el eco de una puerta cerrándose para siempre. El único recuerdo que tenía de su padre era una silueta borrosa, una figura que se desvanecía en la puerta, con el eco de su ausencia resonando en cada rincón del hogar. Con el paso de los años, la ausencia de su padre se transformó en una herida profunda, pero la ausencia emocional de su madre era algo aún más desconcertante. Ágata era una mujer impenetrable, una figura fría que interactuaba de forma superficial con su hija Perséfone.
No hablaba más allá del día a día y de lo estrictamente necesario. Ágata parecía un espectro en su propia casa, ocupada con su trabajo, con sus pensamientos o simplemente mirando por la ventana con una expresión distante, como si esperara algo que nunca llegaba. Perséfone había aprendido a no molestarla, a no exigir demasiado, porque cada vez que lo intentaba se encontraba con una barrera invisible. No ahora, Perséfone, estoy ocupada, ya veremos. Eran las respuestas habituales a cualquier intento de acercamiento. Las noches eran largas y solitarias para Perséfone, llenas de preguntas que nunca obtenían respuesta. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no regresó? ¿No le importaba lo suficiente? ¿Por qué mamá no me mira a los ojos? Pero esos pensamientos quedaban enterrados, transformándose en un vacío que intentaba llenar de todas las maneras posibles. Cuantas más preguntas se hacía y más pensaba en todo esto, más profunda se iba haciendo su herida. Perséfone creció creyendo que el amor era algo que se ganaba, no algo que se daba libremente. Si no recibía el afecto de su madre, debía ser porque no lo merecía. Y si su padre la había abandonado, seguramente algo en ella había sido la razón para que se fuera. Estas ideas se convirtieron en el centro de su vida emocional, una red de inseguridades que la envolvía cada vez más y que poco a poco iban debilitando y destruyendo su autoestima. Cuando llegó a la adolescencia, Perséfone comenzó a llenar el vacío con logros externos. Se convirtió en la mejor estudiante de su clase, la niña prodigio de la escuela, la que siempre se llevaba los premios. Creía que, si era perfecta, si no cometía errores, tal vez su madre notaría algo, tal vez la admiraría, la amaría. Pero cada vez que regresaba a casa con una medalla o una calificación perfecta, Ágata solo asentía distraídamente, ofreciendo palabras vacías como bien hecho o sigue así. Perséfone se retiraba a su cuarto sola con sus triunfos que no hacían más que acentuar el eco que sentía en el pecho. Pero la soledad no era solo una sensación, era una realidad que se materializaba en cada rincón de su casa. Las cenas en la mesa eran silenciosas, interrumpidas solo por el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Perséfone intentaba conversar, preguntar a su madre sobre su día o contarle algo que le había sucedido en la escuela, pero Ágata siempre respondía con monosílabos, como si estuviera en otro lugar. A veces ni siquiera parecía escucharla. ¿Por qué nunca hablas conmigo?, se atrevió a preguntar una noche cuando ya no pudo soportar más el silencio. Ágata levantó la vista del plato confundida como si no entendiera la pregunta. ¿Qué quieres que te diga?, respondió con voz fría. No lo sé, cualquier cosa, susurró Perséfone. A veces siento que no existo para ti. Ágata frunció el ceño, como si la confesión de su hija le pareciera absurda, pero en lugar de responder, simplemente apartó la mirada y siguió comiendo. Esa fue la última vez que Perséfone intentó abrirse con su madre. Los días pasaban en una monotonía abrumadora. El hogar no era un refugio, sino un lugar al que regresaba para encontrar el mismo vacío de siempre. A veces escuchaba a Ágata llorar en su habitación, aunque nunca supo por qué. Se quedaba fuera de la puerta con una mezcla de miedo y curiosidad, deseando entrar, consolarla, decirle que estaba allí, pero algo la detenía. El muro que Ágata había levantado entre ellas era demasiado alto. Con el paso del tiempo, Perséfone se fue acostumbrando a esa distancia. Aprendió a guardar sus emociones para sí misma, a no depender de nadie, a no esperar nada. Si el amor no venía a ella, lo compensaría con éxito. Si nadie se quedaba, se aseguraría de que no lo necesitaran. Así fue como se forjó una armadura invisible, una coraza que la protegía del dolor, pero que también la aislaba. El silencio que reinaba en su hogar se convirtió en un reflejo de su propia alma, y mientras más trataba de llenar ese vacío con logros, más grande parecía hacerse. No importaba cuántos éxitos tuviera, ni cuántas personas la admiraran desde fuera. Por dentro siempre se sentía pequeña, insuficiente, como esa niña que una vez se quedó sola frente a una puerta cerrada, esperando que alguien regresara por ella. Así fue como Perséfone llegó a su vida adulta, armada con una fachada de perfección, pero cargando con una herida tan profunda que ni siquiera ella sabía cómo describirla. El abandono había dejado cicatrices invisibles, marcas que no desaparecerían con el tiempo. Y aunque intentara convencerse de que ya no le importaba, de que era una mujer independiente que no necesitaba a nadie, la realidad era que la soledad la acompañaba en cada rincón de su vida. Nadie podía acercarse a Perséfone sin chocar contra ese muro de hielo invisible que había construido, y aunque intentaba convencerse de que estaba bien así, de que no necesitaba el amor o la aprobación de nadie,
algo dentro de ella seguía buscando respuestas. ¿Por qué su padre se había ido? ¿Por qué su madre la amaba de esa manera tan peculiar? ¿Y cómo podía llenar ese vacío que llevaba toda la vida intentando ignorar? ¿Por qué no llegaba a profundizar nunca de manera emocional con amigas y sin embargo ellas sí encajaban con otras? ¿Es que no era lo suficientemente simpática o interesante? ¿Qué era lo que fallaba en ella? Estas preguntas la perseguían día y noche, pero la respuesta parecía estar siempre fuera de su alcance. Con el paso de los años, la ausencia de su padre y la desconexión emocional de Ágata se convirtieron en una herida profunda, una cicatriz invisible que Perséfone llevaba consigo en cada relación, en cada momento de su vida adulta. Había aprendido a llenar ese vacío con su propia independencia, con logros académicos y profesionales, pero cada vez que se quedaba sola, el paso de la soledad se hacía insoportable. Se repetía de manera subconsciente una y otra vez que ya no necesitaba a nadie, que había aprendido a vivir sin la aprobación o el afecto de quienes más la habían abandonado. Sin embargo, aunque había épocas que estaban mejor que otras, la herida siempre seguía allí, latente. No llegaba a cerrarse nunca, como un fantasma que esperaba su momento para reaparecer. Los años habían pasado y Perséfone se había convertido en una mujer fuerte, aparentemente invulnerable. Era admirada por su éxito profesional, siempre eficiente y brillante en su trabajo. Sin embargo, lo que la mayoría no sabía es que, mientras ella construía una sólida imagen de independencia y autosuficiencia, cada vez que alguien intentaba acercarse emocionalmente a ella, encontraba un muro impenetrable. Con Leo creyó que las cosas serían diferentes. Lo conoció en una cena de trabajo y desde el primer momento sintió mucha atracción y que habría algo especial en él. Leo era paciente, romántico, cálido, caballeroso, tenía palabra, cumplía lo que decía y, sobre todo, estaba genuinamente interesado en ella, más allá de su carrera, más allá de su perfeccionismo. Perséfone por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar una relación que no estuviera gobernada por la distancia o el miedo, pero cuanto más se acercaba a Leo, más fuerte se volvía la presión interna, ese viejo temor que siempre la acechaba. ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo me dejará como lo hizo también mi padre y mi último novio? Con cada paso que Leo daba hacia ella, Perséfone de manera casi automática daba un paso atrás. Se decía a sí misma que estaba siendo cautelosa, que no quería depender de nadie, pero en lo profundo sabía que su corazón seguía atrapado en las sombras de su infancia, en el abandono emocional de su madre Ágata y en la ausencia total de su padre. Una noche, después de una cena tranquila en su apartamento, el ambiente se tensó. Leo parecía distante, preocupado, y Perséfone lo sintió inmediatamente. Sabía lo que venía, lo había sentido muchas veces antes. Esa sensación de que alguien estaba a punto de decirle que todo se acababa, que, como su padre, se irían sin una verdadera explicación. Perséfone, comenzó Leo rompiendo el silencio. Tenemos que hablar. Perséfone, quien estaba recogiendo los platos de la mesa, se congeló. Sabía que esa frase nunca traía buenas noticias. Su estómago se encogió, pero su rostro permaneció impasible. Se había entrenado bien para ese momento. No muestres debilidad, se dijo. Se sentó frente a él, cruzando los brazos como si estuviera preparándose para una batalla. ¿Qué pasa?, preguntó con una voz neutral, tratando de ocultar el temblor que sentía por dentro. Leo la miró con una mezcla de frustración y tristeza. Era un hombre paciente, pero incluso él tenía un límite, y parecía que estaban llegando a ese punto. Se pasó la mano por el cabello, una señal de que estaba nervioso, lo cual no era típico en él. No sé cómo más decir esto, empezó midiendo sus palabras. Pero siento que cada vez que intento acercarme a ti, te alejas más. Me pregunto si realmente quieres que esté aquí. Esas palabras golpearon a Perséfone como un puñetazo en el estómago. Había oído frases similares antes, en relaciones anteriores, pero nunca de Leo. Él siempre había sido distinto, siempre había entendido sus silencios, sus muros, pero ahora incluso él comenzaba a cansarse. No es eso, murmuró desviando la mirada, incapaz de sostener su mirada. Es solo que no es tan fácil para mí. Leo se inclinó hacia adelante intentando captar su atención, buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista de lo que realmente estaba ocurriendo. Perséfone, te he dado espacio porque pensé que lo necesitabas, pero han pasado meses y seguimos en el mismo lugar. No puedo seguir adivinando lo que sientes, no puedo estar en una relación donde no sé si realmente me dejas entrar. El corazón de Perséfone se aceleró. Quería decirle tantas cosas. Quería explicarle que su frialdad no era por él, que no era porque no lo amara.
pero cada vez que intentaba abrir la boca, las palabras se atoraban. El miedo al rechazo la paralizaba. «No sé cómo hacerlo», susurró, sintiendo la presión de las lágrimas arremolinándose en sus ojos, pero negándose a soltarlas. Leo suspiró, frustrado, pero su voz se mantuvo suave. «Perséfone, no te estoy pidiendo que seas perfecta. No espero que me lo cuentes todo de golpe. Solo quiero saber que estás dispuesta a intentarlo, que no me estás empujando fuera, porque ahora mismo eso es lo que siento, que me estás apartando poco a poco». Perséfone apretó las manos en su regazo, luchando por mantener el control. Su mente estaba llena de imágenes, recuerdos de su infancia, de cómo había aprendido a protegerse erigiendo muros infranqueables. Recordó los días en los que su madre, Ágata, pasaba horas en su habitación sin apenas hablarle, y cómo ella había interpretado ese silencio como un castigo, como si no mereciera el amor de su madre. Recordó la partida de su padre, la forma en que se fue sin mirar atrás, dejándola con una sensación de abandono que nunca había podido superar. «Es que no sé cómo dejarte entrar», dijo finalmente con la voz temblorosa. «Me asusta lo que pueda pasar». Leo la miró con más atención. Esta era la primera vez que Perséfone reconocía abiertamente su miedo. «¿Qué es lo que te asusta?», preguntó con ternura. Ella vaciló y por un momento quiso huir, pero sabía que si no hablaba ahora lo perdería. Y aunque eso parecía inevitable para su mente siempre alerta, su corazón le decía otra cosa. Leo merecía una oportunidad de entenderla. «Me asusta que, si te dejo entrar, eventualmente te vayas, como lo hicieron ellos, como lo hizo mi padre». Las palabras salieron con dificultad, pero una vez dichas, sintió un extraño alivio, como si una parte del peso que llevaba encima comenzara a liberarse. Leo se quedó en silencio por un momento, procesando lo que ella acababa de decir. Finalmente se levantó y se acercó a ella arrodillándose a su lado. Tomó sus manos entre las suyas y Perséfone lo miró sorprendida por su cercanía. «Perséfone, no soy tu padre, no soy tu madre. Yo no quiero irme, pero no puedo luchar solo. Necesito que confíes en mí, aunque sea un poco, aunque sea difícil. Quiero estar contigo, pero necesito que también me dejes estar». Sus palabras eran sinceras, llenas de una paciencia que la desarmaba. Perséfone sintió el nudo en su pecho aflojarse un poco. No había solución inmediata para todo el dolor que cargaba, pero tal vez por primera vez no tenía que cargarlo sola. Las lágrimas finalmente cayeron, pero esta vez no las contuvo. Se permitió sentir, se permitió ser vulnerable frente a Leo, porque aunque la herida del abandono seguía abierta, él estaba allí dispuesto a ayudarla a sanar. La decisión de visitar a Ágata no fue fácil para Perséfone. Durante años había evitado esa confrontación, convenciéndose de que ya no necesitaba respuestas, que el pasado estaba enterrado y no valía la pena desenterrarlo. Sin embargo, tras el intenso intercambio con Leo y la sensación de que algo se estaba desmoronando dentro de ella, Perséfone supo que la clave de todo residía en el origen de su dolor, en ese lugar al que nunca había querido volver, su madre. Una tarde de invierno, cuando la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de su apartamento, Perséfone se encontró a sí misma frente a la puerta del pequeño departamento de Ágata. Respiró hondo, tratando de contener la ansiedad que sentía. No había visto a su madre en meses, y aunque intentaba decirse que esa distancia no le afectaba, algo en su interior se rompía cada vez que pasaba por esa puerta sin entrar. Tocó con suavidad como si aún no estuviera segura de querer ser escuchada. El sonido del picaporte girando fue suficiente para que su corazón comenzara a latir con fuerza. La puerta se abrió y Ágata apareció, como siempre con una expresión neutra, casi desinteresada. No había calidez en sus ojos, pero tampoco frialdad. Era ese vacío, esa ausencia de emoción lo que más le dolía a Perséfone. «No esperaba verte», dijo Ágata, con esa misma voz plana de siempre. Perséfone intentó sonreír, pero la tensión en su cuerpo no le permitió hacerlo del todo. «Necesitaba verte», respondió con un nudo en la garganta. Sin decir nada más, Ágata se hizo a un lado para dejarla pasar. El apartamento era exactamente como lo recordaba, oscuro, casi estéril, como si en lugar de un hogar fuera un espacio vacío donde el tiempo se había detenido. Perséfone se sentó en el viejo sillón que había sido testigo de tantas noches de silencio entre ellas. La tensión en el aire era palpable. «¿A qué debo esta visita?», preguntó Ágata mientras se sentaba frente a ella, con las manos cruzadas en su regazo. Perséfone no supo por dónde empezar. Las palabras que había ensayado durante el trayecto se le escapaban de los labios.
El silencio se alargaba incómodo, como si un abismo se hubiese abierto entre ellas. Finalmente, Perséfone rompió la quietud, incapaz de seguir soportando el peso de la distancia. «Mamá», su voz temblaba más de lo que hubiese querido. «Necesito entender sobre mi infancia, sobre papá, sobre ti». Ágata no mostró ninguna reacción inmediata, pero sus ojos se oscurecieron, como si las palabras de Perséfone hubiesen despertado algo que prefería mantener enterrado. No dijo nada durante largos segundos, y Perséfone sintió como la desesperación crecía en su interior. Era como si estuviera frente a un muro impenetrable, el mismo que siempre había sentido entre ellas. «¿Qué quieres entender?», preguntó Ágata finalmente, su voz apenas un susurro. Era la primera vez en mucho tiempo que su madre mostraba una pizca de vulnerabilidad, y eso solo intensificó la tensión en la sala. Perséfone la miró buscando en sus ojos alguna señal de que esta vez sería diferente, de que tal vez, solo tal vez, Ágata podría abrirse. Tomó aire sabiendo que lo que iba a decir a continuación podría cambiar todo. «¿Por qué nunca me hablaste de papá?», preguntó con un nudo en la garganta. «¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ágata apartó la mirada, sus labios apretados en una fina línea. Perséfone notó el leve temblor en las manos de su madre, algo que nunca había visto antes. Ágata siempre había sido una fortaleza inexpugnable, pero en ese momento por primera vez parecía humana. «No pensé que fuera necesario», respondió Ágata al fin con su voz quebrada. «No era necesario», replicó Perséfone, su voz cargada de incredulidad y dolor. «Mamá, él se fue, me dejó sin una palabra, sin una explicación, y tú nunca hablaste de él, como si no hubiera existido, como si nada de eso importara». Ágata cerró los ojos por un momento, como si las palabras de su hija la golpearan con la fuerza de una verdad que había tratado de negar durante años. «Me dejó a mí también, Perséfone», susurró, y no sabía cómo seguir después de eso. Perséfone se quedó sin aliento. Aquellas palabras eran como un golpe directo en el pecho. Su madre también había sido abandonada. Era una verdad que nunca había considerado, atrapada como estaba en su propio dolor. Siempre había visto a Ágata como la responsable de su infelicidad, de su aislamiento, pero ahora una nueva perspectiva se abría ante ella. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Perséfone más suavemente esta vez, la ira cediendo a la confusión y el desconcierto. «¿Por qué me dejaste cargar con todo ese peso sola?». Ágata abrió los ojos lentamente, y por primera vez Perséfone vio algo diferente en ellos: culpa, arrepentimiento. Pero detrás de esa culpa había algo más oscuro. «No sabía cómo hacerlo. Cuando él se fue, no solo te abandonó a ti, me dejó con una vida que no quería, me dejó con la responsabilidad de criar a una hija que no sabía cómo amar». Las palabras de Ágata cayeron sobre Perséfone como una losa. No sabía cómo amar. Eso era lo que había estado sintiendo todo este tiempo. Su madre incapaz de darle el afecto que tanto necesitaba, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. «Pero yo era tu hija», murmuró Perséfone, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Solo necesitaba que estuvieras ahí para mí». Ágata sintió, pero no dijo nada. El silencio entre ellas se hizo denso, sofocante. Perséfone se sintió atrapada, incapaz de moverse, como si toda su vida hubiera estado esperando ese momento, y ahora que estaba aquí, no sabía qué hacer con él. «Me rompí cuando él se fue», dijo Ágata rompiendo el silencio de nuevo, «y no supe cómo seguir. No podía amarme ni a mí misma. ¿Cómo iba a amarte a ti?». Las palabras de Ágata resonaron en el alma de Perséfone. Durante tantos años había visto a su madre como la culpable de su vacío emocional, pero ahora comprendía que Ágata también había sido víctima de un abandono que la había destrozado por dentro. No era una excusa, pero era una explicación, y aunque no curaba las heridas, le daba un sentido a su dolor. «Nunca quise hacerte daño», susurró Ágata, su voz rota. «Solo no supe cómo estar ahí para ti, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde». Perséfone dejó que las lágrimas cayeran libremente. La herida de toda una vida estaba frente a ella, pero esta vez no estaba sola en su dolor. Ágata por primera vez había dejado caer la máscara.
y aunque el dolor seguía allí, la vulnerabilidad de su madre le ofrecía un pequeño rayo de esperanza. «No sé si puedo perdonarte, mamá», dijo Perséfone con la voz temblorosa, «pero quiero entenderte». Ágata asintió, su mirada cargada de tristeza y arrepentimiento. «No espero tu perdón», murmuró, «solo quería que supieras la verdad». La conversación no borraba los años de dolor, no curaba de inmediato las cicatrices que ambas llevaban, pero era un comienzo, un paso hacia la sanación que ambas necesitaban. Y aunque Perséfone no sabía si alguna vez podría dejar de sentir la ausencia de su padre o el vacío que Ágata le había dejado, al menos por primera vez había logrado romper el silencio que las había mantenido separadas durante toda una vida. Lo que Ágata reveló esa tarde cambió la perspectiva de Perséfone para siempre. La frialdad de su madre, su aparente desinterés, no era más que un reflejo de su propio dolor no resuelto. Ágata había sido una mujer abandonada, no solo por su marido, sino también por sus propios padres. Había aprendido a sobrevivir construyendo muros, aislándose del mundo, creyendo que la distancia era su única protección. «No supe cómo amarte, Perséfone», dijo Ágata con la voz rota, «porque nunca supe cómo me debían haber amado a mí». Esas palabras resonaron en el corazón de Perséfone. La herida de abandono que llevaba consigo no era solo suya, era una herida transmitida de generación en generación. Comprender esto no lo hacía menos doloroso, pero sí más claro. Esa revelación marcó el comienzo de algo nuevo. Perséfone comenzó a ver que su miedo al abandono, esa constante sensación de que todos la dejarían, era una herencia emocional de la que podría liberarse. La clave no estaba en protegerse del dolor, sino en enfrentarlo. Perséfone se sentía agotada, emocionalmente desgarrada por la conversación con Ágata. La revelación de su madre había sido como arrancarse una venda de una herida que nunca había cicatrizado del todo. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre quién era ella y por qué se sentía tan rota, había cambiado en un instante. Pero lo que Perséfone no había previsto era cómo ese dolor sin resolver iba a afectar su relación con Leo. Leo había sido su refugio durante los últimos meses, una constante en su vida caótica. Su amor por ella era sincero, pero también sufría bajo el peso de la distancia emocional que Perséfone le imponía. Lo había sentido en cada uno de sus intentos de acercarse, en sus palabras susurradas por la noche, en los abrazos que ella apenas respondía. Perséfone quería amar a Leo, lo quería desesperadamente, pero algo dentro de ella siempre la retenía, como si el simple acto de entregarse completamente a él fuera una amenaza a su propia existencia. Aquella noche, después de la dura conversación con su madre, Perséfone llegó al apartamento de Leo con el alma destrozada. Apenas cruzó la puerta, él la recibió con su habitual sonrisa cálida, pero algo en su mirada delataba que había estado esperando este momento, como si supiera que algo oscuro estaba por desmoronarse. «Perse», dijo suavemente mientras la envolvía en un abrazo, «¿cómo estás?». Pero Perséfone no podía encontrar las palabras. El nudo en su garganta le impedía hablar, y aunque deseaba entregarse a ese abrazo, a esa seguridad que Leo siempre le ofrecía, sentía que se ahogaba. Él la sostuvo por unos segundos más, pero cuando se apartó pudo ver el miedo en los ojos de ella, y eso lo rompió. «Perséfone», comenzó, su voz cargada de una mezcla de desesperación y dolor. «No puedo seguir así. Te quiero, te amo más de lo que puedo expresar, pero cada día siento que me estás alejando más, y yo no sé qué más hacer». Perséfone tragó saliva, sintiendo como el mundo a su alrededor se derrumbaba lentamente. Las palabras de Leo eran un golpe directo a su corazón, el mismo corazón que ella siempre había tratado de proteger. Sabía que lo estaba perdiendo y la idea la aterraba, pero también sabía que no sabía cómo retenerlo sin dañarlo. «No es eso, Leo», logró decir finalmente con la voz apenas audible. «No quiero alejarte, no quiero perderte. Es solo que no sé cómo amarte sin que todo esto me consuma». «¿Consuma?», repitió él incrédulo, dando un paso hacia atrás como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Te consume amarme? Perse, he tratado de ser paciente, de entender lo que llevas dentro, pero siento que cada día te vuelves más distante y yo no sé cómo alcanzarte». Perséfone sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero no quería llorar. Con el entendimiento de su pasado, Perséfone comenzó un viaje de sanación. No era fácil, y aún luchaba con el temor de abrirse completamente,
pero esta vez decidió que valía la pena intentarlo, empezando por su relación con Leo. Empezó a hablar, a compartir sus miedos, sus inseguridades, y Leo, como siempre, estuvo allí para escucharla. Él tampoco sabía qué hacer, pero estaba ahí con ella y no la juzgaba. Eso para Perséfone, que alguien la escuchase y validase, era algo que nunca antes habría imaginado. Después de la desgarradora conversación con Leo y el enfrentamiento con su madre, Perséfone se dio cuenta de que había llegado al límite de lo que podía soportar. Durante años había sido prisionera de sus propios miedos, alimentados por el abandono que había sufrido en su infancia. Esa herida la había perseguido, oscureciendo cada relación, cada oportunidad de amar y ser amada. Pero aquella noche, mientras se acurrucaba sola en su cama, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El primer paso hacia la sanación de Perséfone no fue mágico ni instantáneo. No hubo un momento de revelación en el que todo simplemente se resolviera. Fue más bien una decisión consciente de dejar de huir de su dolor. Durante demasiado tiempo había permitido que esa herida definiera quién era, pero ahora comprendía que si quería ser feliz, si quería mantener a Leo en su vida y crear una relación más sana con Ágata, tenía que enfrentarse a esa oscuridad por dolorosa que fuera. Empezó a esforzarse por intentar aceptar el dolor que sentía sin juzgarse por ello. Una mañana se sentó frente al espejo de su habitación y por primera vez se permitió sentir el peso de su abandono sin intentar huir de él. Perséfone se miró a los ojos y, entre lágrimas, reconoció lo que había estado evitando durante tanto tiempo, su miedo a ser abandonada nuevamente. Admitió que había estado buscando consuelo en los brazos de otros, esperando que alguien pudiera llenar ese vacío, cuando en realidad solo ella tenía el poder de sanar esa herida. Reconoció que el dolor de haber sido abandonada no era algo que debía ocultar o reprimir, sino algo que debía aceptar como parte de su historia. En el proceso de sanación, Perséfone descubrió que dentro de ella aún vivía esa niña que se había sentido abandonada. Quería reconectar con ella y comenzar a imaginar conversaciones con su yo más joven, hablándole con el cariño y la comprensión que nunca había recibido. En esas visualizaciones se dijo a sí misma las palabras que siempre había necesitado escuchar. Se decía a sí misma frases llenas de amor y compasión, frases que poco a poco le ayudaban a sanar las heridas del abandono. Estas palabras eran como bálsamos para el dolor acumulado y le permitían ver a su yo más joven con ternura y comprensión. Algunas de las frases sanadoras que Perséfone se repetía para nutrir su corazón herido eran: «Eres suficiente, siempre lo has sido». Perséfone se recordaba que nunca fue insuficiente, que el abandono que había sufrido no fue por culpa suya, sino por las heridas y circunstancias de otros. Se repetía esta frase hasta empezar a creer que su valor no dependía del amor o la aprobación de los demás. También se decía en voz alta: «No estás sola, estoy aquí para cuidarte». Se lo repetía una y otra vez. En su imaginación, Perséfone abrazaba a su niña interior y le prometía que, aunque otros la hubieran dejado, ella siempre estaría allí para protegerla y consolarla. Le ofrecía la presencia y el cariño que siempre había necesitado. «Mereces amor tal como eres». Se repetía que no tenía que cambiar, ser perfecta o esforzarse para ganarse el amor de nadie. Ya era digna de ser amada simplemente por existir. Era un recordatorio constante de que su valor no dependía de lo que hacía, sino de quién era. Está bien sentir dolor, pero no define quién eres. Perséfone validaba sus emociones, reconociendo que estaba bien sentir tristeza, miedo o enojo por el abandono que había vivido, pero se recordaba que esas emociones no la definían. Su dolor era solo una parte de su historia, no su totalidad. Lo que sucedió no fue tu culpa. Una frase liberadora que le permitía soltar el peso de la culpa que había cargado por tanto tiempo. Perséfone entendía que, como niña, no tenía control sobre las decisiones de los demás, y que su abandono no fue el resultado de algo que hizo mal. «Estoy orgullosa de ti, de tu fortaleza y tu resiliencia». Se felicitaba por haber sobrevivido, por haberse mantenido en pie a pesar de todo. Reconocía que, aunque había sufrido, había demostrado una fortaleza increíble, y se permitía sentir orgullo por ello. «Te doy permiso para confiar de nuevo». Perséfone le daba a su niña interior el permiso para bajar las defensas, para confiar en los demás, sin miedo constante a ser herida. Le recordaba que no todos la abandonarían y que merecía tener relaciones basadas en la confianza y el amor mutuo.
puedes ser vulnerable, no necesitas ser fuerte todo el tiempo. La vulnerabilidad era algo que Perséfone había temido, pero poco a poco aprendía a aceptar que ser vulnerable no era un signo de debilidad, sino de valentía. Se recordaba a sí misma que estaba bien pedir ayuda y no dejar que otros la apoyaran. Estás a salvo ahora, no tienes que seguir huyendo. Esta frase le brindaba un profundo sentido de seguridad. Le decía a su niña interior que ya no necesitaba vivir en alerta constante, esperando el próximo abandono, porque ahora estaba segura y podía relajarse. Te mereces sanar y ser feliz. Perséfone reafirmaba su derecho a la felicidad, entendiendo que no tenía que vivir siempre en el dolor o en el miedo. Le recordaba que su felicidad no dependía de otros, sino de su propia capacidad para sanar y abrirse al amor. Cada una de estas frases fueron el pilar de su proceso de sanación, ayudándola a romper los ciclos de autosabotaje y a encontrar la paz que tanto anhelaba. A través de este diálogo interno lleno de amor y comprensión, Perséfone pudo reconstruir la relación más importante de su vida, la relación consigo misma. No fue tu culpa, no eras insuficiente, te dejaron pero mereces ser amada. Estas palabras la reconfortaban de una manera que ningún otro lo había hecho antes, y poco a poco comenzó a sentir que esa herida que la había marcado durante tantos años empezaba a perder su poder. Pero todavía quedaba la confrontación final con Ágata. Aunque la conversación con su madre había sido un paso importante, Perséfone sabía que no podía sanar del todo si no resolvía las tensiones que aún quedaban entre ellas. Unas semanas después regresó al apartamento de Ágata, pero esta vez no con la desesperación de una hija buscando respuestas, sino con la determinación de una mujer que quería comprender y perdonar. Ágata, aunque aún distante, se había mostrado más abierta desde su última conversación. Las dos mujeres hablaron no solo del pasado, sino también del futuro. Perséfone entendió que su madre también había sido víctima de sus propias heridas, y aunque no podía cambiar lo que había sucedido, sí podía elegir perdonar y seguir adelante. Perséfone sabía que había empujado a Leo al límite. Lo amaba, pero sus miedos la habían impedido demostrarlo completamente. Después de días de reflexión, decidió que no quería perderlo. Sabía que sanar no significaba ser perfecta, pero sí significaba ser honesta. Se acercó a él sin máscaras, sin escudos y le contó todo. El miedo, la inseguridad, la sensación constante de que lo perdería. Leo, aunque herido, escuchó cada palabra con el corazón abierto. La amaba, y aunque sabía que no sería fácil, decidió quedarse, porque finalmente veía en Perséfone la disposición de cambiar, de abrirse verdaderamente. El último paso en la sanación de Perséfone fue aprender a confiar en sí misma, a construir su propia seguridad emocional. Durante años había buscado en otros la seguridad que le faltaba internamente, pero ahora, con todo lo que había descubierto sobre su propio dolor, comprendió que la verdadera fuerza debía venir de ella misma. Empezó a trabajar en su autoestima, recordándose cada día que merecía amor, no por lo que hacía, sino por quien era. Perséfone dejó de temer al abandono, porque había aprendido que, aunque alguien la dejara, eso no definía su valor. No significaba que ella no valiese como persona. La sanación de Perséfone fue un proceso lento pero profundo. Comprendió que el amor propio era la clave para cerrar esa herida de abandono, y que solo al enfrentar sus miedos, hablar de su dolor y permitir que otros entraran en su vida, podía dejar de ser prisionera de su pasado. Perséfone eligió el perdón, el amor y la compasión, no solo hacia los demás, sino sobre todo hacia sí misma. El miedo no desapareció de inmediato. Poco a poco, Perséfone se permitió construir una nueva manera de relacionarse, una en la que la vulnerabilidad no significaba debilidad, sino fortaleza. Y en el proceso comenzó a descubrir algo fundamental, que el amor verdadero no se construye sobre la ausencia o el miedo, sino sobre la conexión y la confianza. El viaje no había terminado, pero por primera vez Perséfone sentía que la herida de abandono ya no la controlaba. Había aprendido a vivir con ella, pero también a sanarla. Este cuento nos recuerda que, aunque las heridas del pasado puedan marcar nuestro presente, no tienen por qué definir nuestro futuro. ¿Te ha tocado de alguna manera este cuento y te ha permitido reflexionar sobre el poder del amor, del perdón, de las heridas de la infancia y, sobre todo, de la comprensión hacia nosotros mismos?
No olvides darle like y suscribirte al canal para más cuentos que nos llevan a explorar lo más profundo de nuestras emociones. Gracias por acompañarme en esta fantasía. Nos vemos en el próximo cuento. Con cariño, un abrazo.